Pues continuamos este ciclo de entrevistas en Periodista Digital sobre la historia reciente del periodismo. Hoy con un protagonista que fue durante la transición periodística y sigue siéndolo porque a día de hoy continúa colaborando en medios digitales y en tertulias televisadas. Don Fernando Jáuregui, muchas gracias por venir a Periodista Digital otra vez. Muchas gracias por llamarme Periodista Digital otra vez. La verdad es que ha coincidido por casualidad con fechas casi a la víspera del aniversario del 23F, que viene bien porque usted es uno de los periodistas que más investigó a aquella trama. De hecho, publicó varios libros y también nos permite ver una comparación sobre el tema de los juicios que tienen que parecer hacer los periodistas, porque hubo un juicio muy célebre porque quisieron averiguar aquella trama civil, usted y otros periodistas como el fallecido don Ricardo Cid. ¿Qué recuerda de aquel episodio en el que intentaron desenmascarar ese enigma? Estuvimos 11 años procesados. Es más, yo estaba en una beca en Estados Unidos y el juez me mandó decir que me iba a mandar a la Guardia Civil cuando apareciese en el aeropuerto si no volvía inmediatamente, con lo cual se me frustró la beca en Estados Unidos. 11 años procesados, que se dice pronto, hasta que la cosa prescribió. Simplemente en el fragor de la batalla, de las primeras horas, la indignación del golpe, etcétera, una serie de periodistas decidimos reunirnos, juntar todo lo que sabíamos y hacer un libro, un instant book, un libro de urgencia, pues contando una cosa que nunca más se ha vuelto a contar, que era la trama civil del golpe, porque ese golpe no era un golpe solamente militar, tenía una trama civil. Y ahí citábamos una serie de personajes, ya la mayor parte muertos, personajes del franquismo, que nos demandaron. Ningún juez se atrevió a abrir otra vez la causa del 23F y, bueno, pues nos mantuvieron procesados 11 años, que se dice pronto. Así, y sin que al final... Sin que al final nadie celebrase esa vista oral, que hubiese sido muy importante para esclarecer algunas cosas seguramente del 23F, pero nadie quiso hacerlo. El año pasado en El País, don Bonifacio Lacuadra, respecto a este tema, llegó a escribir que una de las fuentes que había sobre este tema, y le citaba a usted, por eso se lo comento, era ni más ni menos que el señor Gutiérrez Mellado. Sí, no, pues no lo decía Bonifacio de Lacuadra, también lo decía yo. Tuvimos una polémica en El País con Javier Cercas, el autor de un libro sobre el 23F, un libro muy reciente, ¿no? Que, en fin, dijo que es que nosotros no teníamos que haber escrito ese libro, todos al suelo, denunciando la trama civil y tal. No sé por qué lo decidió, en fin. Y bueno, pues yo conté, sí, que efectivamente pues quien nos había puesto en la pista de esa trama civil había sido el teniente general Gutiérrez Mellado, el muy llorado teniente general Gutiérrez Mellado, que era ojalá hubiese mucha gente como él. En fin, lamentablemente falleció en un accidente de tráfico. En la transición se dice que el nuevo periodismo, que era la nueva generación, eran básicamente dos redacciones, que eran la redacción del País y la redacción de Diario 16. En las dos participó usted. Por establecer una comparación, ¿sería comparable ese periodismo nuevo en el que usted participó que las redacciones de periódicos hoy, o era otro universo diferente? No, ahora estamos en una revolución de la comunicación como no se ha conocido jamás, ni siquiera con la irrupción de la televisión. Estamos en una revolución absoluta que, mezclada con la crisis económica, pues da unos resultados nefastos. Lo primero de todo es que ha habido, en aquellos tiempos había 4, 5, 6 medios cubriendo los grandes acontecimientos, 2 cámaras de televisión como mucho, una, porque todavía no había ni televisión privada. Ahora resulta que te encuentras ante cualquier acontecimiento de segunda, te encuentras con 15 cámaras de televisión, la televisión de Murcia, la de Albacete, la de Torlodones, la de Socuéllamos, la de no sé dónde. Eso es lo primero de todo. Eso exige a todas esas televisiones y a todos esos medios, incluyendo muchísimos periódicos digitales, exige una exigencia de supervivencia. Tienen que sobrevivir con publicidad. No hay publicidad para todos. Luego eso obliga a abaratar costes. Luego eso obliga a prescindir de redacción. Luego eso obliga a hacer las cosas peor. Y en el fondo, pues yo creo que los medios ahora mismo, en general, hay muchísima oferta informativa y probablemente menos información que nunca para la sociedad. Eso es una situación perversa. Además, eso lamentablemente tendrá que arreglarse y se arreglará pues dejando a muchos periodistas en el paro. Y digo lamentablemente, claro. Vamos a hacer algunas comparaciones en ese momento y ahora. Por un ejemplo, un cliché que se repite mucho, cuando se habla de guerras mediáticas constantemente de un medio contra otro, lo cierto es que ya en los años 80 vemos que eso, hemos visto en las hemerotecas que eso existía. De hecho, el Diario 16 tuvo una polémica muy fuerte con el diario Ya, o más concretamente con un columnista, con don Ricardo de la Cierva, que al final creo que acabó creyéndose contra varios columnistas de Diario 16, incluyendo... ¿Sería comparable a las polémicas que hay ahora o era...?
Era otro tipo de polémicas, pero polémicas periodísticas siempre ha habido, porque eso es la sal de la vida. Pero cuando en el siglo XIX existía una serie de periódicos de autor, digamos, Larra, estamos hablando, nos podemos remontar los tiempos de Larra, pues naturalmente había peleas entre unos y otros. Los periodistas eran entonces más netamente políticos, pero de todas maneras ahí estaban con sus banderías y sus sectores de opinión. Esto tampoco, ni siquiera durante el franquismo desapareció. Yo me acuerdo de las famosas polémicas entre Emilio Romero y otros, Jaime Capmany, por ejemplo, y bueno, pues ahora sigue. Lo que pasa es que ahora están más enconadas y lamentablemente tienen menos de ideológico y menos de periodístico, por decirlo así, y mucho más de empresarial, de intereses empresariales, y eso deforma un poco toda polémica, ¿no? y todas las diferencias. Y las hace además más irreconciliables, porque aquí lo que se está jugando algunos cuando defienden determinadas posiciones, que son las que defiende su medio, es nada más ni menos que su vida profesional, claro. Por poner otra cosa en la que también se le nombró, en el 92, durante una guerra que tenía más que ver con el mundo y el país, Jesús Cacho escribió al entonces director del País una carta abierta en el mundo donde decía más o menos que hay vida más allá del país, y lo demuestran casos como el de Fernando Jáuregui. Y lo que me lleva a preguntarle por su salida de ese medio y su entrada en el mundo de la televisión. Bueno, cuando yo salí del país no había mundo de la televisión, porque no había televisiones privadas, entonces no existía tal cosa. Luego eso fue posterior. Pero yo me fui del país porque creí que necesitaba crecer profesionalmente y el país de alguna manera no me daba libertad suficiente para ese crecimiento y me fui. Y no me fue mal, y eso pues de alguna manera no se te perdona nunca cuando te vas de un sitio, ¿no? Pero sí hay vida más allá del país y muchas ilustres periodistas, gente muy válida y muy activa han salido de ahí. Lo que no quiere decir que los que se hayan quedado no sean válidos, naturalmente, cada cual tiene sus opciones, pero el país es una gran maquinaria, sobre todo en aquellos tiempos, cuando yo estaba allí, que te acogotaba un poco y te aprisionaba un poco. Sí. Acaba siendo, creo que es subdirector de informativos de Telecinco, con Luis Mariñas. Y aquí quieres hacer otra comparación de antes y ahora. Hay una entrevista que me ha impactado leerlo en la prensa de esa época, porque no he podido ver las imágenes, que es una entrevista al presidente del gobierno entonces, Felipe González, donde, según la reseña del periódico, estaban todos los directores de periódico de Madrid en ese momento. Entonces, quería preguntarle por la comparación, porque creo que ahora sería muy difícil un presidente del gobierno ante un tribunal de periodistas, y también entre los propios periodistas. Yo creo que nunca han vuelto a coincidir director del País, director del Mundo en un mismo programa. Yo llevaba un programa que se llama Mesa de Redacción, que era un programa de debates en el país, donde más de una vez han estado todos los directores de todos los medios madrileños, y en fin, conviviendo, no sé si muy amablemente, pero conviviendo, y era posible. Y a Felipe González le hacían entrevistas todos los directores de todos los medios y varios periodistas al tiempo. Ahí ha habido una clarísima regresión, no cabe la menor duda de que estamos retrocediendo. En Telecinco, por ejemplo, y estoy hablando de hace 20 años, pues nosotros teníamos una columna, cada uno de los comentaristas teníamos una columna de opinión que era sagrada y donde decíamos lo que nos daba la gana. Y el telediario entonces, o el informativo, se componía de una serie de columnas de opinión que eran intocables y que no siempre gustaban a todo el mundo. Es más, había muchas veces que no gustaban a nadie y sin embargo eran intocables. Esa es la verdad. No decía ahora yo creo que la sería línea editorial inconcebible. de la cadena, no había línea editorial de la cadena. Ahora sería inconcebible eso, seguramente. Sí, lo más que te permiten ahora son las tertulias, pero las tertulias, en fin, son cosas muy, en fin, aleatorias, vamos a decirlo así para que nadie me achaque nada. Las tertulias hay de todo, en las tertulias. Podemos concluir que haya habido un paso atrás, por lo menos en cuanto a pluralidad, o por lo menos ese tipo de... No cabe la menor duda. Yo entiendo que un presidente del gobierno, cuando es entrevistado, no debería ser entrevistado por alguien de una cadena, una sola persona, con la que se establece una relación de complicidad o de hostilidad, lo que sea, sino por una serie de periodistas que cada cual tenga su pregunta y por una serie de gente. Pero se ha retrocedido en eso, se ha retrocedido en los debates preelectorales y se ha retrocedido en general, digamos, en lo que es la interactividad del periodismo y de la información. Yo en ese aspecto estoy bastante preocupado. Hemos dado un paso de gigante, pero hacia atrás. Otro tema en el que creo que ha sido de los precursores es en el tema del periodismo digital. Prácticamente me parece que, no sé si a lo mejor lo primero fue Estrella Digital, luego Periodista Digital, pero desde los primeros también estaba Micanoa con Fernando Jáuregui como director. ¿Cómo se arriesgó a dar ese salto al mundo, en ese momento desconocido mundo digital? No sé, me parecía apasionante y ha resultado ser apasionante. Complicadísimo, pero apasionante. Y, en fin, me parecía... Llegó un momento que me convencí de que todo lo demás que había hecho hasta entonces
era parte del pasado y que el reto del futuro era el periodismo digital. Yo tuve la suerte, de todas maneras, de que me contrató una multinacional canadiense, que era Canoa, y bueno, me contrató pues en un momento de ebullición del periodismo digital. Luego vino el estallido de la burbuja, se acabó aquello y hubo unos años de cuerpo a tierra, ¿no? Pero hubo un par de años muy buenos en los que yo aprendí mucho en Canadá y en Estados Unidos. Me formé allí, pude hacer muchas cosas allí y la verdad es que pues fue muy positiva la experiencia y lo sigue siendo, lo sigue siendo. ¿Sería correcto decir, y digo porque las informaciones que hay son muy escasas, porque no hay hemeroteca de digital, que a mi Canoa lo destruyó un juez? No, sería injusto. A mi Canoa lo destruyó su propietario, que era un canadiense multimedia, que abarcaba demasiado, que entendía demasiado poco y que no tuvo el valor de entender que aquí teníamos que luchar por una serie de cosas. Es verdad que hubo un caso estrepitoso, que fue el de los jugadores del Barça, que el jefe de deportes del periódico contó. Digo el jefe de deportes del periódico porque yo no lo hubiera contado, la verdad. Yo no hubiera hecho eso, pero bueno, yo no estaba en ese momento y un viernes por la noche pues yo estaba donde tenía que estar, que era cenando con unos amigos, o en el cine, no me acuerdo. Y contó que había habido varios jugadores del Barça se habían corrido una juerga en el Hotel Hesperia de Madrid y que eso pues había tenido influencia en el rendimiento al día siguiente. Esos jugadores del Barça nos demandaron, yo creo que con plena legitimidad, la verdad. Ganaron el caso, también creo que con plena legitimidad. Aquello dio la vuelta al mundo, se habló en todas partes. Y claro, los propietarios del periódico en Canadá que ya estaban. Pero así lo que lo mató fue la burbuja digital. Sí, o sea, que no en todo caso podría haber sobrevivido. De alguna manera digamos que esto aceleró las cosas y en fin, pero no me da la impresión de que fuese esto lo que lo mató, ¿no? El juez no consiguió matarlo, un juez, ¿no? Pues, y mira que el juez era la leche, el tío, de hecho sea de paso, pero bueno. Pues usted ha padecido otro tipo de riesgos mucho mayores, que es, y también le quería preguntar por ese tema, que el entorno, si no queremos decir terrorista, digamos, a Berchale, me estoy refiriendo a la revista Archie Berchale y a Pepe Rey, le llegaron a señalar a usted y a otras personas como, digamos, uno de los periodistas enemigos del pueblo vasco, que en ese momento, año 2000, tenía un contexto mucho más peligroso que lo que puede tener ahora. Y ¿cómo se vive con esa señal? Por Pero Pepe Rey es un pobre hombre, un personaje muy desgraciado en su vida familiar, que ni siquiera era vasco. Yo sí, él no. Yo, ¿cómo voy a ser enemigo yo del pueblo vasco? Hombre, es que eso clama al cielo. El ser enemigo de ETA es ser enemigo del pueblo vasco. Nunca me tomé eso como una amenaza. Sí tuve alguna amenaza más seria cuando el coronel de la Guardia Civil de Tres Cantos nos llamó a mi mujer y a mí y nos dijo que, bueno, nos leyó unos papeles que nos dejaron con los pelos tiesos, porque nos habían seguido prácticamente hasta la puerta de casa y tenían muchas informaciones. Y ahí fue donde me dieron una pistola y yo les dije que yo con una pistola era más peligroso que ETA, pero para mí mismo, porque yo no sé, utilizar una pistola. Aquello fue tremendo, fue 3 años absolutamente tremendos. Pero yo no me sentí nunca especialmente amenazado, mi familia sí. Y yo creo que ha habido gente que ha estado mucho más amenazada. Los periodistas no hemos estado en general. A veces tenemos un poco de martirologio excesivo, ¿no? Algunos periodistas que nos sentimos más mártires que ninguno. Ha habido concejales anónimos, gente, trabajadores anónimos que han estado muy amenazados por ETA y que algunos han pagado con la vida. Yo nunca me olvidaré de un concejal quizá fuese de Andoain, no me acuerdo ahora, que se llamaba Manuel Zamarreño, con el cual la imagen destrozada yo hablé un mes antes de que lo matasen. Hablamos por la radio con él y él dijo: yo sé que me van a matar, pero tengo que sustituir al anterior concejal que lo habían matado también. Mi obligación es tú te acuerdas mejor que yo, mi obligación es sustituir a este que han matado antes, pero yo sé que me van a matar. Un mes después lo mataron. Claro, hablar de amenazas contra uno cuando estamos viviendo el caso de este señor, que era un panadero, era un señor que y él sabía básicamente que iban a ir a por él, por lo que dice. No, él nos lo dijo. Yo sé que me van a matar, nos lo dijo, eso existe, está grabado. Nos lo contó a varios periodistas de una radio que le llamamos. Bueno, tremendo, no me podría olvidar jamás de eso, jamás. Y yo creo que Zamarreño todavía no tiene ni siquiera una calle en su pueblo. Eso sí que es duro. Bueno, en un terreno ya menos serio, otra persona que también fue mucho contra usted, es una persona quizá más irrelevante, pero que me gustaría un poco entender el motivo, fue este abogado que recientemente reapareció en televisión, Emilio José Rodríguez Méndez, que una revista
que se llama Dígame, que iba contra personajes del corazón, como Carmela Marchant y tal, de repente decide ir contra Fernando Jáuregui. Nueve números. ¿Hubo algún motivo por ese ataque? Sí, hubo motivos. Sí, me dedicó 9 números el tipo. Además, es que dijo incluso que el periódico Entonces Canoa era pedófilo, no sé qué, bueno, una cosa de loco. Estas cosas que hacía Rodríguez Menéndez. Sí, porque nosotros, cuando Rodríguez Menéndez se presentó como su partido se presentó en las elecciones de a lo de Gibraltar, ¿cómo se llama el pueblo este? Algeciras, no sé si Algeciras, alguno se presentó su partido como candidato. Entonces nosotros hicimos un serial, ya que se había presentado para la vida pública, contando exactamente quién era José Emilio Rodríguez Menéndez y lo que significaba votarle. Porque, en fin, digamos que un ejemplo de moralidad pública no era, ¿no? Y entonces, bueno, él me respondió publicando durante 9 números esto. Yo lo demandé, le gané 2 veces, parte de la cárcel que ha sufrido me la dio a mí. Luego, la verdad es que vino alguien, un notario con el que él trabajaba y que conocía a mi familia, que me pidió que retirase una demanda porque es que él se había regenerado y se había vuelto bueno. Y yo, que soy medio tonto, como bastante tonto, la verdad es que lo retiré. Y luego resulta que al mes de ocurrir eso, él se escapó comprando a una funcionaria de policía que le consiguió el pasaporte y a un juez que le decretó la vigilancia penitenciaria. No sé si lo compró el juez o no, no me atrevo a decirlo, pero quedó muy raro, porque el juez, contra la calificación, contra la Junta de Calificación Penitenciaria, le concedió el pase de pernocta y no sé qué, le faltó tiempo para irse y ahí está, en Argentina, el señor Rodríguez Menéndez. Luego me escribió una carta diciendo que soy un caballero y tal por haberle, yo creo que era puro cachondeo de su parte, claro, puro sarcasmo, por haber retirado la querella. Me ocurrió lo mismo con Ruiz Mateos, por cierto. Ruiz Mateos, la última vez que estuvo en la cárcel fue por mi culpa, porque yo lo demandé ante el juzgado de guardia. Él pasó a todas las redacciones una transcripción de mis conversaciones telefónicas. Me había pinchado el teléfono. ¿Y por qué tenía algo pues contra usted, Ruiz porque Mateos? yo me metí con él en una radio porque él había dicho cosas terribles de mi amiga y compañera Pilar Cernuda en ese momento. Y yo pues le dije que ese tipo no sé qué. Entonces él, como venganza, no se le ocurre nada más que pasar a todas las redacciones una transcripción de mis conversaciones telefónicas, que no tenía nada de particular, porque la mayor parte de ellas eran con la propia Pilar Cernuda y algunas con mi madre. O sea que era una cosa bastante absurda. Pero en fin, el caso es que le metieron en la cárcel. Y una vez más, yo como siempre, sin saber que este Ruiz Mateos de ahora era el mismo Ruiz Mateos de entonces, me dio pena y retiré la querella y lo sacaron de la cárcel. Pero la última vez que estuvo en la cárcel fue por mi culpa. Es posible que vuelva a la cárcel otra vez con estas cosas que está haciendo. Ya está muy mayor, ya no puede ir a la cárcel. Hablamos de personas que en su momento tuvieron mucho poder. Creo que la señora Cernuda y usted también escribieron mucho sobre el señor Conde, que ahora ha reaparecido como mucho tertuliano. Yo no lo tenía. No tenía yo mucha relación con Conde, ella quizá tuvo más. A mí no me gustaba nada el personaje, aunque luego la verdad es que me conquistó un poco ya después de la cárcel y todo eso, cuando dijo que se había vuelto zen y que iba no sé qué y hacía estas cosas así. Yo creo que eso no me lo creo nada. Y ahora sí ya no me creo nada del señor Conde, pero bueno. Es un juguete roto en todo caso y que no es lo peor que ha pasado por el mundo de los medios, quizá. Ni de los medios ni de las finanzas siquiera, porque, en fin, pero bueno. El mundo de las tertulias, que es el último tema que me interesaba tocar. Usted conoció los desayunos, no sé si antes ya había estado en otras tertulias, pero era una de las piezas clave de los desayunos de Luis Mariñas en Televisión Española. Claro, ahora tenemos unos recuerdos de desayunos, lo que podría ser ahora, pero ¿cómo se embarcó en aquel programa? ¿Fue por Mariñas con el que ya había conocido en Telecinco? ¿Casualidad? Eso me embarqué porque Luis Mariñas me llamó y... No me llamó Luis Mariñas, en realidad yo ya estaba allí. Luego vino Luis Mariñas allí. Yo no tenía muy buenas relaciones con Luis Mariñas, había acabado regular en Telecinco, pero en fin, luego nos amistamos. Como siempre, una vez más, acabas perdonándolo todo porque al final, ¿de qué te sirve no perdonarlo? Ahora parece, en ese tema, que una entrevista de ese tipo, un programa de la mañana como era ese, lo que más interesa es, digamos, poner en evidencia al entrevistado, ¿no? Que el periodista logre, digamos, poner contra las cuerdas al político, que es lo que más agradece el público. ¿Esto es reciente o ya entonces se daba el caso? Esto es reciente en según y dónde, y no todas las tertulias donde va un político le ponen en evidencia ni le ponen confieso que me refería a los desayunos de... ¿Me está pareciendo que te refieres a los desayunos de Luis Mariñas o a los de Ana Pastor? Era por comparar. Sí. No, yo creo que siempre se ha hecho buen periodismo y mal periodismo.
Al final, noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique. Y si tú le haces a alguien unas preguntas que no quieres él no quiere que le hagas, pues estás haciendo un periodismo mejor que si le haces la pregunta de cuyo tópico es: ¿tiene usted algo que añadir? Pues entonces, claro, esto al final interesa mucho menos a la gente. Pero se hace en todas partes. Buen periodismo y mal periodismo lo hay en todos lados. Pues la última pregunta que le quería hacer. En las tertulias a veces se acusa a muchos tertulianos que prácticamente se sabe ya lo que van a decir antes de que lo digan, pues está en una trinchera o en otra. No es su caso, aunque también ha sido criticado por eso, porque la semana pasada Víctor de la Serna escribía en El Mundo: Jauregui era lo suyo, una de cal y otra de arena. ¿Qué opinión tiene del...? Pues que sí, que ya lo mío, que tiene razón Víctor de la Serna. Mi admirado Víctor de la Serna. ¡Víctor, hola! Que sí, que tiene razón. ¿Y le parece que el riesgo de las tertulias de que ya se sepa lo que van a decir en algunos casos antes? Es que no sé, esto de dar una de cal y una de arena, yo creo que es consustancial con el equilibrio. Pues hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y entonces, pues tú dices unas cosas que están bien y otras que están mal. Hay gente que te exige que estés situado en la derecha o en la izquierda o siempre en una misma posición. Es que yo soy incapaz de eso porque no lo entiendo. Es que el PSOE hace cosas que son aberrantes y cosas que están muy bien, y el PP hace cosas espantosas y cosas que yo creo que tienen mucha razón. Y UPyD y Izquierda Unida y los sindicatos y la patronal, todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas. Yo creo que si solamente vemos las cosas malas que hace la patronal, al final acabamos manifestándonos entre los más acérrimos atacantes del capitalismo en las calles el pasado domingo, y eso no es, o viceversa. A mí me da la impresión de que el ser equilibrado significa ser ecuánime, y ecuánime significa pues decirle a una persona lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo a nuestro juicio. Nadie tiene la verdad, yo tampoco. Pero en fin, yo hay muchos días que salgo a las tertulias sin saber yo mismo dónde me voy a alinear. Pues muchas gracias por este repaso a toda velocidad que hemos hecho, don Fernando. Nos quedamos en que no sé si mejor o peor, simplemente diferente, porque estamos en una etapa de cambios en periodismo, ¿no? Uy, no, va a ser peor. A corto plazo va a ser peor. Muchos compañeros se van a quedar en la calle, el trabajo se precariza una barbaridad y bueno, va a haber que adaptarse a nuevas tecnologías y a nuevos tiempos que vienen, pero muchos de nosotros o de nuestros compañeros pues igual no están preparados para eso. Yo creo que vienen tiempos de ajuste, y el ajuste pues al final, claro, los cambios siempre dejan a algunos tirados en el campo de batalla, ¿no? Pero esto es una batalla. Pues veremos a ver cómo continúa esta batalla. Muchas gracias por haber venido a Periodista Digital, Fernando. Muchas gracias a Periodista Digital por haberme traído.